noches, mi nombre es Oriana Andrea Suárez Ortiz, soy estudiante de la Universidad Abierta y a Distancia y en esta oportunidad les voy a hablar sobre conceptos básicos de enfermería. Vamos a empezar entonces describiendo qué es una técnica séptica. Una técnica séptica es el conjunto de procedimientos y actividades que vamos a realizar como personal de la salud en un medio intrahospitalario con la finalidad o con el objetivo de disminuir la transmisión de microorganismos a los pacientes, ya que esto alargaría instancias en los pacientes y desarrollaría procesos sépticos que no queremos que esto pase, ya que es una complicación. Vamos a utilizar entonces indispensables los elementos de protección personal básicos como lo son guantes limpios o estériles según el procedimiento que vayamos a realizar, uso de la mascarilla quirúrgica o de algún filtro especial si el paciente se encuentra aislado por microorganismos de transmisión en el aire. Bata se requiere también cuando los pacientes se van a encontrar aislados por algún microorganismo resistente o de contacto. Y las gafas muy importantes para el autocuidado cuando vayamos a atender los pacientes. Entonces, básicamente vamos a utilizar guantes, mascarillas y las gafas pues, para una atención normal al paciente. La Organización Mundial de la Salud estandarizó o desarrolló 5 momentos críticos en los que nos debemos de realizar un lavado de manos con agua y jabón. Ya la técnica, pues esas técnicas ya son normalmente muy conocidas, pero en estos 5 momentos son críticos porque así es la única manera que vamos a disminuir la transmisión de microorganismos. El primer momento es antes del contacto directo con el paciente, el segundo es antes de realizar una tarea limpia o aséptica, el tercero es después de la exposición con fluidos corporales, ya sea sangre, algún dren que tenga el paciente. El cuarto momento es después del contacto con el paciente y el quinto momento es después del contacto con el entorno del paciente, es decir, una cama, la puerta. Estos dos últimos momentos se parecen mucho, pero este último es más con las cosas que están en el entorno del paciente. Vamos a hablar entonces también sobre el protocolo de venopunción. Esta venopunción voy a hacer pues como énfasis en un catéter venoso periférico que normalmente es el que más vamos a ver en un hospital. Esta venopunción se realizan con diferentes catéteres. Estos catéteres están hechos de material de poliuretano, el cual es pues como muy amigable a los vasos sanguíneos, ya que no desarrollan pues como procesos de rechazo por ser un cuerpo extraño que entra a una cavidad estéril como lo es el vaso sanguíneo. Entonces el protocolo consiste en visualizar el sitio anatómico de punción para realizar nuestro examen. En caso tal de tomografías, pues vamos a utilizar o se recomienda más la parte anterocubipal, ya que ahí las venas son de mayor calibre. Entonces, después de visualizar ese sitio de punción, vamos a poner un torniquete, que es lo que nos va a ayudar a que los vasos sanguíneos estén más gorditos y se puedan visualizar mejor. Realizamos una técnica séptica, vamos a utilizar guantes limpios. La asepsia se hace con alcohol en 3 oportunidades, del centro a la periferia. Eso ya a largo plazo va a cambiar pues como la técnica de realizar la asepsia, que es del centro a la periferia, como nos han enseñado normalmente. Después de realizar esa asepsia vamos a coger el catéter pues indicado, el que vayamos a utilizar, y puncionamos con un ángulo, aquí como podemos ver en esta imagen. Este catéter tiene 2 partes principales, una que es la que va por dentro, que es la aguja con la que hacemos la punción, y que es la que vamos retirando cuando ya vamos obteniendo un retorno venoso, y este catéter es el que vamos a dejar introducido en el vaso sanguíneo.
En cuanto a los tipos de catéter, vamos a encontrar que los venosos periféricos los tenemos estandarizados por colores para que sea así visualmente más fácil el reconocimiento del calibre. Entonces, desde el más chiquito, que es el número 24, que es amarillo, seguimos con el 22, que es de color azul, el 20 de color rosado y el número 18 de color verde. Hasta el número 18 pues, se podría considerar un catéter de muy buen calibre, con el cual podemos utilizar para realizar estudios tomográficos muy permeables. Ya los yelcos 14 y 16, este 14 es como de color amarillo ámbar y el número 16 gris, ya los vamos a utilizar o se utilizan en medios ya de cirugía para hacer transfusiones de mucocomponentes. Pasamos también a encontrar un catéter que se llama PIC. Es un catéter central, pero es de inserción periférica. Normalmente los médicos especializados o las enfermeras especializadas lo que hacen es con una muy buena técnica séptica, ellos están vestidos totalmente estériles, guantes estériles, visualizan el sitio anatómico funcional. Lo recomendado casi siempre se hace 3 deditos por encima del pliegue para no dejarle todo el pliegue, ya que se puede dañar muy fácilmente o sufrir una ruptura del catéter por el movimiento normal del codo o del brazo. Funcionan normalmente lo que es la vena cefálica o la vena basílica, que serían pues como las de elección. Este catéter llega, atraviesa toda la línea axilar media y pasa a vena cava superior. Y es allí donde lo avanzan y la punta queda en la unión cavoatrial del corazón. Este catéter está construido normalmente de un material poliuretano y el lumen es bastante grueso, por lo cual podríamos realizar estudios contrastados. También en un hospital podemos encontrar catéteres venosos centrales. Estos catéteres los vamos a ver mucho en las unidades de cuidado crítico, ya que tienen varios lúmenes y por ahí se les pone pues toda la parte medicamentosa al paciente, transfusiones, se pueden hacer varias cosas. Esos catéteres centrales no están recomendados para realizar tomografías contrastadas, ya que en muchos de ellos el material no es resistente al caudal y PSI con la que se inyecta y se podría dañar y ocasionar pues como una oclusión muy importante acá de esos vasos centrales. Vamos a hablar también entonces de sondas vesicales. Estas sondas en tanto hombres como mujeres están indicadas en enfermería por algunas patologías, ya que el paciente no pueda miccionar por sus propios medios o que esté intubado, neurológicamente no sea capaz de desarrollar esta actividad, se le va a ayudar por medio del paso de una sonda vesical, ya sea permanente o evacuante. En caso tal de que sea evacuante, se puede hacer de 6 a 8 horas para aliviar pues como el peso de la orina en la vejiga. Y cuando son permanentes en los hospitales tienen una duración hasta de un mes o de 28 días, bien cuidado. Estas ondas entonces vamos a realizar una técnica séptica estéril. Se realiza énfasis en la limpieza del meato urinario porque por ahí es donde va a pasar a través del meato urinario y la uretra la sonda vesical. Se introduce el lidocaína para ayudar al paso de la sonda y dormir un poquito el tracto urinario y ya se pasa a la sonda pues que esté indicada según la patología del paciente. Estas sondas Foley lo que hacen es que tienen un balón acá en la parte distal, se insufla por esta otra vía, este balón ya sea con salino o con aire y para que la sonda no se salga y acá finalmente se conectaría un cistófilo a una ollita donde va a caer o evacuar la orina. En mujeres cambia un poquito pues como el protocolo, ya que es muy importante tener pues como una agilidad para reconocer meato urinario de introito o orificio vaginal. Normalmente se hacen cuando no estamos muy seguros de cuál es el meato, se hacen falsas rutas, es decir, que la sonda la introducimos por la vagina,
causando pues muy fácilmente una ITU al volverla a pasar por el meato urinario. La técnica séptica es la misma, es con una técnica estéril, se utiliza un jabón yodado, se visualiza el meato urinario, se pasa, a diferencia del hombre que se introduce directamente en la uretra la lidocaína gel, en la mujer se impregna la sonda de lidocaína y posteriormente se pasa, ya sea indicada sonda permanente o evacuante. Acá vemos los tipos de sondas vesicales, esas son las Foley o permanentes. Algunas de estas Foley tienen otra vía, una tercera vía, que sería para hacer irrigaciones vesicales por hematuria. Normalmente se hacen en hombres por una hiperplasia prostática que esté obstruyendo el canal de la uretra y genere pues como el sangrado. Estas son las ondas Nelaton, que son las evacuantes que normalmente vamos a utilizar en enfermería, pues como para hacer evacuaciones temporales de la vejiga, y en radiología las utilizamos mucho para hacer exámenes como cistouretrografías miccionales, ya que las vamos a retirar pues cuando se termine el estudio. Aquí vemos una imagen lateral, aquí vemos cómo pasa la sonda y todo cómo se realza gracias al contraste de la uretra y represión total de la vejiga. Finalmente vamos a hablar de sondas rectales. Estas sondas están indicadas para estudios como colon por enema. Esta sonda se puede utilizar normalmente una sonda Foley, ya que se puede insuflar el balón adentro del recto y no se sale con tan fácil, pues según la presión de que se le inyecte el medio de contraste. Algunos hospitales traen un kit ya completo con su bolsa de contraste, la vía por la que vamos a insuflar el balón y en la parte distal la sonda para pasar. La técnica, a pesar de que no es tan limpia, el recto no es una parte estéril, vamos a realizar también, sin embargo, un lavado con jabón yodado. No es necesario utilizar guantes estériles, se pasa lidocaína gel para ayudar al paso de la sonda y que no sea tan doloroso y traumático para el paciente, y se pasa finalmente la sonda. El paciente va a estar en una posición de SIMS o de cúbito lateral izquierdo o derecho, pues ya depende de la ubicación en la que nos sintamos más cómodos. En esta posición fetal, entonces se pasa la sonda, se insufla el balón y se procede a hacer el examen respectivo. Entonces ese era el tema que les iba a tratar. Muchas gracias.